Buenas tardes, jóvenes. Un saludo cordial de parte de quienes habla. En esta tarde les he invitado a ustedes como jóvenes para dar una interacción respecto a las garantías de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. La Universidad Técnica Particular de Loja, en el contexto del desarrollo del proyecto de vinculación, garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en Ecuador, de la asignatura Practicum 2, presentará a través de quienes habla Érico Jonathan Puente Colorado un resumen de los cuerpos legales e internacionales en relación a los jóvenes y el objetivo del mismo es promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en el Ecuador. La sociedad requiere que su juventud alcance un desarrollo integral, entendiéndose por este el perfeccionamiento de sus potencialidades que impactarán positivamente en el individuo, en la familia y en la sociedad. Sin embargo, se requiere que la intervención del Estado, a través de este mismo con organismos sociales, deberá trabajar para resolver los problemas sociales en nuestra comunidad. Estimados jóvenes, les he invitado en este momento, como parte de mis prácticas preprofesionales, a recibir este taller de garantías de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. Las garantías de los derechos de los jóvenes, como grupo de atención prioritaria. Autor Érico Puente Colorado, docente Marixa Elizabeth Ochoa Ochoa. El objetivo del proyecto es promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en el Ecuador, mediante la ejecución de talleres de sensibilización y difusión dirigido a la colectividad en general. Los beneficiarios son los jóvenes, a través de ellos la sociedad en general. Antes de empezar el proceso de esta interacción, quiero darles a conocer primeramente qué es el derecho. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y confieren facultades. Establecen las bases de la convivencia social, cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. En general, el derecho es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. Los jóvenes tienen derecho cuando podemos hacer una cosa que nadie nos puede prohibir y que se nos garantiza a través de la Constitución de la República, los convenios y los tratados internacionales. La Constitución de la República del Ecuador, dentro de los derechos de los jóvenes, en el artículo 39, garantiza estos derechos fundamentales. Es por eso que prescribe claramente que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas de instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos y en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes y a las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, la salud, la vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis a la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y a la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Como título fundamental, sabemos que la sociedad pues requiere que su juventud alcance un desarrollo que sea entendible, que sea integral y que su perfeccionamiento con los jóvenes sea participativo dentro de los organismos estatales que ella misma manda.
Por cuanto hemos escuchado que claramente las garantías que nos brinda la Constitución acerca de la protección y el desarrollo dentro del país para los jóvenes es importante. En el tema que me voy a basar en este momento es en los derechos de los jóvenes a la educación. Seguimos con el tema. Dentro de la Constitución del Ecuador, a más de que la Constitución nos garantiza, ¿sí?, algunos principales elementos, está el derecho primeramente primordial de la educación para los jóvenes. Es así que la educación es la base del aprendizaje. Esto encamina a los jóvenes hacia el logro de sus objetivos personales, partiendo de un análisis sobre los antecedentes históricos hasta la situación actual del país. Con esta interacción se busca dar a conocer cómo es el acceso a la educación superior. Es una problemática que debe eliminarse y para garantizar el derecho de los jóvenes, cuál es cuál es el impacto que tiene esta sobre el acceso a la educación, la desigualdad de oportunidades y finalmente identificar si hay una relación entre la educación superior y el desarrollo. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 26, señala claramente que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible y inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de políticas públicas, de la inversión estatal, garantías de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y las sociedades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Asimismo, el artículo 27 de la misma Constitución, la Carta Magna, nos dice: la educación se centra en el ser humano y garantiza su desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Serán participativas, obligatorias, intercultural, democrática, incluyente y diversas de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad, la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y en el desarrollo de las competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Asimismo, el artículo 28 de la misma Carta Magna prescribe: la educación se responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia y movilidad, egresos sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial básico y bachillerato o su equivalente. El derecho de toda persona y comunidad a interactuar y entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica y en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. En su artículo 29 de la Constitución mismo dice que el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias, opciones pedagógicas. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad también de escoger que sus hijos e hijas una educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Como esta ley
dentro de la Constitución nos garantiza, vemos cómo nos garantiza el acceso a la educación, el joven, la garantía que nos brinda. También existen leyes secundarias, como podemos ver, la ley de juventud. Pero ustedes se dirán, ¿qué es la ley de juventud? Esta ley de juventud fue expedida en el Congreso Nacional del Ecuador en el año 2001, el 17 de octubre, y publicada mediante registro oficial 349 del 24 de octubre del 2001. En esta ley se va a señalar las políticas de la educación que van dirigidas directamente a los jóvenes. Y vemos claramente en el artículo 14, se identifica, si alcanzan a ver la infografía que les presento, ¿no? Si alcanzan a ver. Sí. Vemos que en el artículo 14, las políticas nos habla claramente que esta ley es una ley secundaria, es una ley complementaria, es decir, garantiza y promociona los derechos de los jóvenes adicionales a las ya existentes en la legislación nacional y en los convenios y declaraciones e instrumentos internacionales vigentes que más adelante vamos a ir viendo poco a poco. El artículo 14 de la Ley de Juventudes dice claramente que las políticas educativas y dirigidas a los jóvenes deben tener los siguientes aspectos. Ustedes van a ver aquí los aspectos que tenemos, que son el fomento, la mejora, la prevención, la promoción, las garantías y el promover. En eso claramente nos habla la Ley de Juventud desde el artículo 14 del fomento, que dice fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto de los derechos humanos. Una educación cívica que promueve el respeto y la participación de la democracia, el cumplimiento de los deberes individuales, familiares, sociales y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Asimismo, esta misma ley, en el literal B, dice que fomentar la comprensión mutua y los ideales de paz, democracia, solidaridad, respeto y tolerancia entre los jóvenes. Mejorar la educación básica, capacitación técnica, formación artesanal y profesional de los jóvenes. Prevenir, sancionar, erradicar toda forma de prácticas de violencia en educación. Prevenir y sancionar, erradicar todas las formas de castigos físicos y psicológicos, sanciones disciplinarias crueles e inhumanas o degradantes. Promocionar y capacitar jóvenes líderes. Garantizar el libre funcionamiento de los gobiernos estudiantiles. Promocionar becas a todo nivel ecuatoriano, priorizando el acceso a las personas de escasos recursos y los grupos vulnerables. Promocionar pasantías laborales en los sectores públicos y privados, enfocados a las necesidades de desarrollar y de desarrollo del país en las ofertas de empleo. Promocionar que los medios de comunicación emitan mensajes educativos que reconozcan y respeten la diversidad, los derechos y la necesidad de los jóvenes. Esta ley es una ley también garantista que promociona el derecho y la inclusión de los jóvenes dentro de un Estado. Como consecuencia del mismo, el Estado deberá adoptar políticas públicas, políticas que ayuden directamente a resolver los problemas que se encuentran directamente, no tanto en educación, sino en la salud, en el respeto al libre acceso y entre otros que garantiza directamente la Constitución. Las políticas públicas son instrumentos directamente generados por el Estado con participación de diferentes entidades. Al momento nosotros vamos a ver una política pública, perdón, vamos a ver una política pública que nos habla directamente la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación
que es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de las políticas públicas en el Ecuador. El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, SNNA, es el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, norma el proceso obligatorio para que los aspirantes ingresen a las instituciones de educación superior públicas del Ecuador, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la meritocracia, la transparencia y el acceso a la educación superior. Con esta finalidad, se diseña y se implementa y se administra un sistema de admisión en el Instituto de Educación Superior de Superiores Públicas, que potencia la pertinencia de la oferta académica, una adecuada ocupación de las vacantes, o sea, es el sistema de tratar de ser equitativo y meritocrático, basados en la realización de un examen de habilidades de la superación de las distintas modalidades de los cursos de nivelación y de los distintos instrumentos de evaluación. En el proceso se han incorporado una encuesta de un contexto, un instrumento de investigación que explora las características socioeconómicas de los aspirantes, con intención de implementar las políticas de acceso y acciones afirmativas del CENESID. Garantizar el derecho a la educación superior a quienes por su condición de vulneración tengan dificultad desde el inicio de las carreras o problemas con acceder a mantenerse y terminar exitosamente su formación académica. Esta es una de las políticas creadas directamente para garantizar el derecho de los jóvenes a una educación digna de calidad y calidez. Pero fuera de este contexto, también vamos a ver los tratados internacionales, ¿sí? Los tratados internacionales en los que Ecuador también se suscribe y que dan más amplitud y realce al tema de los derechos de los jóvenes dentro de la educación. ¿Qué derecho tienen los jóvenes y qué derecho aplican estos estados que son parte y que tienen que hacer valer lo que en sus tratados nos dicen? Por ejemplo, tenemos el Tratado de Convenios Internacionales, el Convenio Iberoamericano de los Derechos de los Jóvenes, derechos económicos, sociales y culturales. En su artículo 20, claramente nos dice el derecho a la educación. Los jóvenes tienen derecho a la educación. Los Estados parte reconocen su obligación de garantizar una educación integral, continua, pertinente y de calidad. Los Estados parte reconocen que este derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo y la participación activa en la vida misma. La educación fomentará la práctica de valores, las artes, las ciencias, las técnicas, en la transmisión de las enseñanzas, la interculturalidad, el respeto a la cultura étnica, el acceso a los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la equidad de los géneros. Los Estados partes reconocen que la educación es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida y que incluye un elemento provenientes de sistemas de aprendizaje escolarizado y no escolarizado, informales que también contribuyen al desarrollo continuo e integral de los jóvenes. Los Estados partes reconocen que el derecho a la educación es opuesto a cualquier forma de discriminación y se comprometen a garantizar la universalización de la educación básica, de una obligatoriedad gratuita para todos los jóvenes, especialmente para aquellos jóvenes que verdaderamente necesitan ingresar y que no cuentan con los recursos económicos para ingresar pues a una universidad adecuada. Los Estados partes también se comprometen a estimular el acceso a la educación superior, adoptando las medidas y políticas y legislativas necesarias para ellos. Los Estados partes se comprometen a promover la adopción de medidas que faciliten la movilidad, la academia y estudiantil entre los jóvenes, acordando para ello los establecimientos de los procedimientos de validación que permitan
en su caso la equivalencia de los niveles, grados académicos y títulos profesionales de sus respectivos sistemas educativos y nacionales. Estimados jóvenes, en las conclusiones que he visto como parte personal, he visto que la Constitución de la República del Ecuador, leyes orgánicas, tratados, convenciones internacionales, garantizan el derecho de los jóvenes a la educación, pero son las instituciones públicas que no han buscado los mecanismos adecuados para lograr este objetivo. En el Ecuador, 8 de cada 10 jóvenes concluyen la educación básica. 6 de cada 10 jóvenes aprueban el tercer año de bachillerato. Se necesita de políticas públicas emergentes que en la educación que obliguen a los jóvenes a ser autores estratégicos del desarrollo del país. Los jóvenes, las jóvenes, en parte, no han podido ser beneficiarios de este derecho de educación debido a las situaciones económicas y políticas y no cuentan con un nivel académico que les garantice una formación de calidad y calidez. Aclarando, pues, estimados jóvenes, que el derecho de los jóvenes a la educación es muy importante porque los jóvenes son la garantía de un país que pueda vivir en una democracia social y ética. Que nuestra formación dentro de una universidad sea una formación de calidez, cumpliendo con todos los valores y los requisitos que la garantía de la misma Constitución del Ecuador, la Ley de Juventud, las políticas públicas que se implican y las leyes internacionales acogiéndolas como propias, ratifican este derecho que tienen los jóvenes a participar de estas políticas y a participar, a acoger estas garantías como propias para exigir esta educación de calidad y calidez. Estimados jóvenes, al momento, pues, algunas conclusiones que ustedes puedan acotar al mismo en el sentido de ver cómo ir mejorando la forma de la educación en el Ecuador. Muy buenas tardes. Yo quisiera acotar algo. Las políticas deben ir enmarcadas al reconocimiento de necesidades, la igualdad de oportunidades de la diversidad reconocida en la Constitución, ya que somos un país intercultural y plurinacional, donde exista la participación de los jóvenes en la formulación de las mismas, ser reconocidos con el principio de libertad, ya sea este pensamiento, conciencia, expresión, organización o participación. En todo este accionar existe el engranaje fundamental para que podamos vivir con dignidad, pues son los derechos humanos. Gracias. Claro, claramente vamos a ver allí que se garantiza por medio de los tratados internacionales que que las jóvenes y los jóvenes tengan el acceso a una educación digna, como siempre les digo, de calidad y calidez. Que nosotros seamos partícipes de estas garantías para poder ejercer ese derecho que nos permite la Constitución de la República del Ecuador. ¿Alguna otra conclusión? Bueno, El derecho es, sí, Berta Hidalgo voy a hablar. El A ver. derecho no es el derecho es lo que tenemos todos los ciudadanos, o tenemos todas las personas desde que nacemos. No es algo que se nos da, es un derecho que tenemos todos, sino que en este país no hay igualdad de derechos en cuestión de la educación. Hay, por ejemplo, ahorita en la pandemia, no todos tienen derecho, ahorita no todos tenemos las mismas posibilidades o todas las personas tienen las mismas posibilidades de educación. ¿Y eso qué ha hecho? Que muchas personas, por ejemplo, no estén estudiando en este año o no han estudiado el año pasado. ¿Cómo hacer para mejorar eso? Si ya todos tenemos ese mismo derecho. Claro, es evidente ver que el derecho lo tenemos desde que nacemos.
pero desde que nacemos. desde que nacemos, claro, pero vamos a ir fomentando claramente que son las organizaciones del Estado como políticas públicas que tienen que generar este misma accionar. Sigamos con otro compañero, otro joven, por favor, tenemos 10 minutos. Hola, muy buenas tardes. Yo puedo concluir que se debe definir, fortalecer, articular entre los diversos actores constituidos, las constituciones autorizadas y responsables para implementar políticas y programas para los jóvenes. Ejemplo, la interrelación que debe existir entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, encargado de la política de la juventud, con el Ministerio de Relaciones Laborales. Es decir, que los programas de estas instituciones estén encaminados hacia el mismo norte, ya que se puede notar que cada uno va por su lado. Exactamente, Gracias. exactamente, así es, así es. Otro compañero. Ya. Yo considero que las políticas deben profundizar en los temas centrales para el desarrollo integral de la juventud, en educación, empleo, salud, participación, y aparte debe incluir la atención a los problemas críticos de la juventud, la movilidad humana, la violencia, el racismo, la identidad, drogas, etc. Sí, es muy viable, gracias Samuel, es muy viable lo que se hace con las políticas públicas que se deben hacer. Otro compañero, por favor. Bueno, otro aspecto importante sobre lo que son las políticas públicas dice que se deben considerar a los jóvenes desde una perspectiva de receptores y beneficiarios de los servicios, pero además como actores estratégicos en el desarrollo del país. Bueno, en palabras más comunes o menos técnicas, se podría decir que los jóvenes, aparte de ser los beneficiarios de los derechos como la educación, a la salud, también tenemos que ser actores principales del desarrollo de nuestro país. Puede ser a través de nuevas tecnologías, las cuales implanten en las diferentes instituciones escolares, institutos superiores, que permitan a nosotros ser actores de nuestro país, es decir, permitir el desarrollo tanto político, social y económico de nuestro país. Exacto, muy bien, Joel. Estimados compañeros, ¿alguien más que quiera acotar por el corto tiempo que tenemos dentro del Zoom? Voy a indicarles que tenemos una encuesta. En este momento les voy a mandar por interno las encuestas para que ustedes las respondan y así las envíen directamente. Esta encuesta es en línea, pero antes de terminar mi interacción, permítanme, yo necesito hacer 2 fotografías en las cuales estamos nosotros participando como tema de mi participación, ¿no? Este video va a ser subido en YouTube para que ustedes lo puedan revisar. Una población. Estimados jóvenes, yo les agradezco, muchas gracias por su tiempo y espero estar participando con ustedes en alguna otra actividad. Bueno, muchas gracias por todo.